Hola a todos y bienvenidos a nuestro canal con Penny. Hola. Y yo soy Mary y hoy os traigo un clásico moderno de la literatura que es El nombre de la rosa de Umberto Eco. Se trata en realidad de la novela debut de este escritor italiano, que es un erudito en su campo, que es una mezcla de novela histórica y policíaca o de misterio, que fue publicada en Italia en 1980 y en España en 1982 y actualmente está siendo publicada por De Bolsillo con 784 páginas, que es la edición que tengo yo. Y tengo que decir que en esta edición no solamente está el libro, sino que hay varios apéndices, entre ellos la traducción de todos los latinismos que aparecen en el libro, que es muy de agradecer porque en el original no estaban, como veremos. Asimismo, otra de las cosas que trae son las apostillas al nombre de la rosa que escribió Umberto Eco muchos años después y es información sobre lo que le llevó a crear el nombre de la rosa por todas las preguntas que había recibido de sus fans en todos esos años y que también son muy interesantes. La novela ha sido adaptada a diferentes formatos, todo lo que os podáis imaginar de la cultura popular, pero destaca especialmente su adaptación al cine en 1986 por el director Jean-Jacques Annaud y que fue protagonizada por Sean Connery y Christian Slater y que creo que todos tenemos en nuestra mente. No voy a partir de la preconcepción de que todos habéis visto la película o os habéis leído el libro, así que no haré spoilers sin avisarlo, sí que haré un comentario al final, pero seguramente la mayor parte de vosotros sabéis de qué va y cómo termina el libro, entre otras cosas porque en la portada de la película aparece, así que no sé qué estaban pensando a la hora de elegir esa portada, como sucede en otras ocasiones. Y por eso yo no veo trailers de cine, porque también explican toda la película. En primer lugar, hay que decir que la novela se sitúa en 1327, en plena Edad Media, y transcurre todo en una abadía benedictina que se encuentra arriba de todo de una montaña en la Italia septentrional, que es una abadía que no existe, pero que en el libro es muy famosa porque posee la biblioteca más grande que se conoce hasta el momento y de hecho se compara con la biblioteca de Alejandría. Esta abadía, como os digo, se encuentra completamente aislada y alejada de las ciudades y de hecho el único pueblo que tiene cercano es precisamente el pueblo que depende de la abadía porque muchos de sus habitantes trabajan en la propia abadía y este entorno aislado y religioso es el ambiente que generará que se vayan magnificando todo lo que sucede a lo largo de este libro y que llegue a este final tan abrupto y bueno, tan apoteósico. Para narrar la historia, Umberto Eco opta por el uso de la metaficción porque, como él mismo explica en las apostillas al nombre de la rosa, como os he comentado, que también aparecen en este libro, no sabía cómo presentar la acción en la Edad Media, en el siglo XIV, y hablar en presente por parte de los monjes y que fuese y sonase creíble. Y por ello, él se presenta como alguien que traslada la crónica escrita por Atso de Melk, quien vivió de primera mano todo esto, y que a su avanzada edad, al final de su vida, pues recuerda los hechos pasados de su juventud, y la crónica de Atso, a su vez, ha pasado ya por una edición anterior recuperada unos siglos antes que Umberto Eco por el abate Bayet. El hecho de que la novela sea así una crónica que está escrita por un monje contemporáneo de ese momento, quiere decir, un monje benedictino, afecta profundamente a la narrativa y es algo que Umberto Eco hace de forma expresa, sabe que afecta al ritmo y que muchos lectores pues se rendirán seguramente con las primeras páginas, pero dice que en realidad esto es una prueba para los lectores que vayan más allá, que los que no sigan, pues bueno, es su problema, pero él quiere que sea así porque lo hace expresamente, es decir, no es que él fuese un novato a la hora de escribir, sino que lo que quiere es que sea lo más parecido posible a una crónica contemporánea que nos hubiese llegado hasta nuestro momento. Y no solamente a nivel de psicología del monje, que creo que esto pues lo consigue muy bien porque se presenta como alguien profundamente religioso que está obsesionado con todo lo que proviene de la Biblia, porque en esos momentos es como eran los monjes, por lo menos lo que nos ha llegado hasta nosotros, y que ve el mundo en blanco y negro según lo que le han enseñado de la Biblia. Pero sobre todo afecta al ritmo, como os digo. En sí no es que sea una novela difícil de leer, más allá de que hay algunos pasajes pues que son muy densos, pero como os he dicho, conlleva una serie de elementos que puede desalentar su lectura y por poneros ejemplos, o sea, tiene páginas y páginas de descripciones de imaginería religiosa cuando Atso pues se encuentra con un retablo o las miniaturas de los libros en el scriptorium o sus diatribas religiosas internas sobre alguna de sus acciones por las que se siente culpable sobre el pecado y cosas relacionadas con la religión y eso para mí es lo que se hace más denso.
Es muy realista, porque de hecho recuerda las reflexiones de San Agustín, así que realmente, o sea, si nos llegase una crónica de ese momento, si esto fuese real, pues seguramente se acercaría, pero para nuestro lector contemporáneo, pues es algo que se hace pues un poco denso. Hay también muchos latinismos y párrafos enteros en latín que en el original no estaban traducidos y de hecho en otras lenguas aún no lo están y es una de las críticas que se suele leer en las reseñas, pero que en este caso están en los apéndices, aunque no como notas a pie de página, que creo que sería lo adecuado, sacar una versión anotada y que aparezcan todas estas cosas. Creo que es una novela lo suficientemente rica como para que una versión anotada pues se pueda vender muy bien y además ayude muchísimo al lector. Presenta también una visión del mundo muy subjetiva que puede incomodar también al lector moderno, especialmente si es una mujer, porque la visión que presenta de las mujeres es prácticamente como si fuesen demonios. De hecho, tengo marcado pues un párrafo en el libro que es especialmente cruel. Yo os lo voy a leer para que veáis qué imagen se presenta de las mujeres en general en este libro. La miras porque es bella, ¿verdad? Si la miras porque es bella y su belleza te perturba, sé que estás perturbado porque te atrae aún más debido al pecado del que se le acusa. Si la miras y sientes deseo, entonces por eso mismo es una bruja. Vigila, hijo mío, la belleza del cuerpo solo existe en la piel. Si los hombres viesen lo que hay debajo de la piel, como sucede en el caso del lince de Beocia, se estremecerían de horror al contemplar a la mujer. Toda esa gracia consiste en mucosidades y en sangre, en humores y en bilis. Si piensas en lo que se esconde en la nariz, en la garganta y en el vientre, solo encontrarías suciedad. Y si te repugna tocar el moco o el estiércol con la punta del dedo, ¿cómo podrías creer estrechar con tus brazos el saco que contiene todo ese excremento? Así que esta es la visión que se tiene de la mujer y bueno, como si los hombres no tuviesen todo eso debajo de la piel también, ¿no? Pero bueno, es la visión que se tiene hacia las mujeres en esta época y que se tienen que encontrar los monjes a sí mismos para que no caer en la tentación. Y siguiendo con estas cosas, es muy minucioso también en los detalles de la vida monástica, que bueno, según te interese más o menos, pues es más o menos positivo. A mí personalmente sí me interesa, así como otro aspecto que se puede presentar como negativo y que hay gente que le molesta, que es que el libro no es solamente una novela de detectives, como ya os he dicho, sino que se presentan también todos los debates teológicos que había en ese momento, que eran muchos y que afectaron muchísimo al avance del mundo del momento. Y primero hay los diferentes debates que se producen entre los protagonistas del libro y los diferentes monjes que están en la abadía, pero es que además en el trasfondo de los sucesos de la novela de detectives hay el gran debate teológico del momento entre las dos grandes órdenes mendicantes del siglo XII, los franciscanos, que defienden la pobreza hasta su extremo, y de la que se han formado diferentes escisiones que han causado grandes estragos, o sea, muchas muertes y una persecución por herejía pues muy importante. Y por otro lado, los dominicos, que es de quien forma parte el Papa del momento, que ponen el énfasis en la preparación intelectual y teológica, y que bueno, pues la pobreza la dejan más de lado. Así, la discusión trata sobre si la Iglesia está legitimada para acumular riquezas. Los franciscanos consideran que no, que se debe vivir en la pobreza porque esta es la condición en la que vivía Jesús. En cambio, los dominicos pues dicen que sí, porque si no, ¿cómo van a poder llevar a cabo toda la labor que tienen que llevar a cabo de cristianizar el mundo? Y discuten sobre todo pues si Jesús era propietario de alguna cosa, incluida la ropa que llevaba. Tras esta discusión está también el enfrentamiento entre el Papa del momento, Juan XXII, que quiere mantener el poder de la Iglesia sobre el mundo terrenal y por eso la idea de acumular la riqueza, y por otro lado está Ludovico IV, el emperador del Sacro Imperio Romano Germánico, que defiende que la Iglesia pues solamente tiene que ocupar del tema espiritual y que se tiene que producir una secularización, es decir, que una escisión entre el mundo terrenal y el mundo espiritual, que sabemos que no se produce hasta muchos siglos después. Y que bueno, para defender su posición y decir que la Iglesia se tiene que ocupar solamente de la parte espiritual, pues apoya a los franciscanos, cosa que hace que este conflicto pues se agrave aún más. Todo este trasfondo histórico, o sea, son sucesos que estaban ocurriendo de verdad en el momento, y de hecho toda esta situación política y religiosa hizo creer a la población del momento, especialmente a los religiosos, que realmente el apocalipsis se estaba acercando, que se estaba acercando el final de los tiempos y que estaban siendo castigados. Algunos de ellos incluso identificaban al Papa Juan XXII con el anticristo, por lo que cuando apenas 20 años después llegó la peste negra en todo su esplendor y mató a una parte muy importante de la población europea, pues se percibió como castigo divino por todo lo que había sucedido antes, y muchas de las cosas que se tendrían que haber hecho no se hicieron precisamente por eso.
Y finalmente, la segunda trama del libro es efectivamente la trama policíaca, que es que en la abadía se están llevando a cabo una serie de asesinatos que van transcurriendo a lo largo de la trama, cuya investigación se encarga al protagonista de la novela, Guillermo de Baskerville, un fraile franciscano que había sido inquisidor y que es famoso y conocido por sus dotes de observación y de deducción, y que llega a la abadía junto con su novicio, Atso de Melk, que es quien escribe la historia. De hecho, la novela nace del deseo de Umberto Eco de envenenar a un monje que pensó en qué contexto puedo envenenar a un monje y creó todo este universo simplemente para satisfacer esta necesidad. Y Guillermo es una especie de Sherlock Holmes del medievo, no solamente porque si conocéis la obra de Conan Doyle, Baskerville hace referencia a una de las obras más famosas de Sherlock Holmes, pero es que además el novicio y narrador Atso pues recuerda fonéticamente a Watson y lleva a cabo la misma labor porque es su ayudante y además es quien se encarga de escribir qué es lo que sucede, que es algo que Watson también hace en las novelas de Sherlock Holmes. Y ya entrando en el ámbito de la reseña, la novela se inicia en 1327, que es una fecha escogida con mucho cuidado porque Umberto Eco quería encajarlo en los hechos históricos que estaban sucediendo en el momento, porque Guillermo de Baskerville en realidad la función que tiene cuando llega a esta abadía al inicio del libro es hacer de mediador entre las dos delegaciones de la disputa teológica que se está produciendo entre los franciscanos y los dominicos. Porque este debate era como una fase previa a decidir si el representante de los franciscanos, Michel de Cesena, debía acudir o no delante del Papa Juan XXII a defender la posición de los franciscanos. Y Guillermo, desde el principio, dice que es una mala decisión porque teme por la vida de los franciscanos, ya que el Papa en realidad lo que quiere es declararlos herejes para poder perseguirlos a todos, expulsándolos pues de la orden católica, o bien ejecutarlos si conviene porque son demasiado peligrosos. Nada más están llegando a la abadía, Guillermo ya demuestra sus dotes de deducción, por las que va a ser reconocido porque indica a los monjes que están saliendo de la abadía dónde tienen que buscar al caballo del abate que se acaba de escapar, y ellos evidentemente pues se quedan muy impresionados. Una vez en la celda asignada, pues ya aparece el abate en persona para pedirle que investigue y resuelva la muerte en extrañas circunstancias de Adelmo, un iluminador de manuscritos muy bien valorado por su talento. Al parecer se precipitó desde una de las ventanas de la torre en la que se encuentra el scriptorium y la biblioteca, y su cadáver es encontrado a los pies del precipicio donde se encuentra la abadía. Le pide además que la resolución de esta muerte se produzca rápidamente antes de que lleguen las delegaciones, porque si no, el representante de los dominicos, del Papa, que es además inquisidor, querrá hacerse cargo de la investigación y además así le quitará la autoridad de la abadía al propio abate. Aunque da permiso a Guillermo pues para que investigue por toda la abadía, le prohíbe expresamente el acceso a la biblioteca, a pesar de que se sospecha que ha caído desde allí. Una zona que está restringida al bibliotecario y a su ayudante, por lo que ni siquiera el resto de los monjes pueden entrar. De hecho, tienen que pedir los libros que necesitan para trabajar a estos dos y que ellos deciden con la decisión final del abate si entregan los libros o no, según si consideran que su lectura pues tiene algún tipo de peligro o no. Hay así una extrema censura del conocimiento, no solamente porque nadie ajeno a la abadía puede acudir a ver algún libro de esta biblioteca, como sí sucedía en otras abadías, sino porque los propios monjes de la abadía, tanto los visitantes como los que residen allí permanentemente, no pueden acceder. Por lo tanto, uno de los temas de debate dentro de este libro es precisamente el acceso al conocimiento y la censura que llevaban a cabo estas órdenes religiosas, que al final decidieron qué libros llegaban hasta nuestra época o no, porque ellos eran los guardianes del conocimiento. Y hay el debate en el libro sobre si un libro no se puede leer, ¿existe este libro? ¿Mueren los libros? O sea, es importante, ¿no? Porque al final la función de un libro es ser leído. Y si no es leído, es como si realmente no existiese. Durante las investigaciones de este primer día, Guillermo ya choca en el scriptorium con uno de los monjes que se encuentran allí, que es uno de los más ancianos de la abadía, Jorge de Burgos, que es un personaje muy extremo y que está enquistado en una de las posiciones más extremas de la religión católica, porque considera que con la Biblia ya hay conocimiento suficiente, porque ese es el conocimiento que nos ha querido dar Dios, y con eso ya se puede entender toda la creación, así que el resto de libros son totalmente innecesarios y que la población no tiene por qué tener acceso. Y considera también que en este mundo se ha venido a sufrir y que solamente
puedes estar serio y condena por eso mismo la risa. Y toda esta discusión surge precisamente cuando están observando las ilustraciones en los márgenes de los libros en los que estaba trabajando Adelmo, porque aparecen seres de fantasía y del mundo al revés, que es algo muy habitual en esa época. De hecho, os pongo algunas ilustraciones aquí porque son muy peculiares y que Jorge considera que son un menosprecio hacia la creación divina porque la ponen en ridículo y que la risa no debería existir porque nada de la creación está hecho en broma, sino que está hecho muy en serio y que como es la verdad, reírse de ella pues es no creer en ella. Guillermo precisamente intercambia una serie de argumentos con él, además, defiende la existencia de todo eso en base a argumentos teológicos que existen en el momento, y estas discusiones se repetirán a lo largo de estos días porque es algo que obsesiona muchísimo a Jorge de Burgos, y Jorge de Burgos es una figura muy importante porque, a pesar de que es un monje viejo y ciego, está siempre por todos lados vigilando y está especialmente obsesionado no solamente con el pecado, sino con el apocalipsis, por todo esto que os he comentado antes, y aunque se quedó ciego décadas antes, pues sigue merodeando por la biblioteca y sabe dónde está todo, es quien sabe más, y encima es quien realmente sabe todo lo que está sucediendo porque es a quien se confiesan todos los monjes. Las investigaciones hasta ese momento pues en realidad hacen concluir a Guillermo que en realidad se trata de un suicidio porque descubre que había mantenido relaciones sexuales con el ayudante de la biblioteca, Berengario, para conseguir información sobre algo que se encuentra dentro de la biblioteca, algo que perturba profundamente a Adelmo porque es muy creyente y tras confesarse con Jorge, pues que le pone la cabeza como un timbal, es incapaz de vivir con su culpa y se suicida. Sin embargo, el tema no queda cerrado porque al día siguiente se despiertan con otra muerte y se encuentran con el cadáver de Venancio, un traductor del griego y del árabe, dentro de la tinaja de sangre de la matanza de los cerdos que estaba allí pues para elaborar morcillas próximamente. El hermano herbolario Severino, que es el encargado pues de llevar a cabo la autopsia obviamente sin tener que abrir el cadáver, e informa a Guillermo de que no ha muerto ahogado, es decir, que ha sido arrastrado y llevado allí, y que además más adelante también descubren que el cuerpo tiene manchas negras en los dedos y en la lengua que está hinchada, por lo que muestra signos de haber sido envenenado, el monje envenenado de Umberto Eco. Y cuando acuden a la mesa de trabajo de Venancio, en el scriptorium, tanto el bibliotecario Malaquías como el resto de los monjes hacen lo posible para impedir que Guillermo pueda examinarla tranquilamente, por lo que solo le da tiempo a ver que hay un libro abierto en griego en su mesa de trabajo y un pergamino con apuntes que no le da tiempo a leer antes de tener que irse. Este giro de los acontecimientos deja claro que en realidad sí que está sucediendo algo grave en la abadía y que tiene relación con la biblioteca, algo que está prohibido, por lo que Guillermo y Azzo esa misma noche deciden pues entrar a través de un pasadizo secreto para investigar la mesa de Venancio y aprovechar también pues para subir a la biblioteca que se encuentra en el piso de arriba. Y la biblioteca, como un ejemplo más de esta inaccesibilidad a la cultura, es un complejo laberinto en el que es muy fácil perderse y que está además construida de una forma que genere miedo a los monjes curiosos que se atrevan a subir a la biblioteca. Porque, entre otras cosas, está construida de forma que el ruido del viento simule alaridos de personas, de espíritus que se encuentran allí. Asimismo, tiene espejos que deforman la imagen para asustar a los monjes y, por si esto no fuera poco, se queman hierbas para crear alucinaciones a los monjes que llegan hasta allí. Algo que inmediatamente Guillermo relaciona con las visiones de fantasmas de la que hablan los diferentes monjes pues, que han intentado entrar. Cuando finalmente consiguen salir, Guillermo está convencido de que hay algo escondido y que el laberinto puede ser resuelto de alguna forma racional, pero la situación se complica aún más porque antes de que puedan tomar ninguna decisión, esa misma noche desaparece el ayudante del bibliotecario Berengario y la presión sobre Guillermo se acrecienta. A medida que van sucediendo todo esto, pues la trama se va complicando aún más porque cada vez va ganando más peso toda la trama del debate teológico, porque mientras están paseando y preguntando, pues al principio vemos que hay diferentes conversaciones con varios monjes que están allí, porque además la abadía es un refugio de diferentes sectas de los franciscanos, algunos de los cuales pues tienen un pasado bastante problemático, y además también se está acercando la llegada de las delegaciones de las diferentes facciones. Y bueno, ya un poquito de spoiler sobre el final, bueno, muy spoiler.
Al final del libro se descubre que el culpable de todos los acontecimientos no es sino Jorge de Burgos, a pesar de su ceguera, porque escondía dentro de la sala secreta de la biblioteca la última copia del mundo del segundo libro de la Poética de Aristóteles, que trata sobre la comedia. Y parece una tontería, pero el libro de la Poética de Aristóteles marcó un antes y un después en la concepción del arte y especialmente de la literatura en el siglo XVIII. Es decir, se cambió toda la concepción de lo que se consideraba literatura hasta ese momento. Es una obra que tuvo muchísima importancia, porque hasta ese momento se consideraba que la literatura, que los libros, pues que no tenían más importancia, pero que alguien del pasado viniese a defender la existencia de la ficción, de la literatura, hizo que se crease el concepto de las bellas artes, de la estética y seguramente sí que tendríamos todo lo que tenemos ahora hoy en día, pero quizás hubiese tardado bastante más. La cosa es que Burgos tenía especial miedo a este libro de la comedia porque temía que la teoría de la comedia, escrita por alguien tan importante y que tenía tanto valor ya en el siglo XIV, harían que una vez los eruditos leyesen ese libro, pues pondría en peligro toda la doctrina cristiana porque dejarían de temer a Dios y se tomarían a risa la creación, y que esto no lo podía permitir. Por lo que cuando llega a su conocimiento el hecho de que el libro está a punto de salir de la biblioteca porque Berengario pues quiere acostarse con Adelmo porque está enamorado de él desde hace muchísimo tiempo, decide envenenar las páginas del libro con un veneno que había robado mucho antes, y todos los monjes que tienen acceso al libro mueren al leerlo, porque claro, cuando estás leyendo un libro de esa época, sobre todo si las páginas están muy pegadas, ¿cuál es la acción que siempre se hace? Pues, lamerse los dedos para ir pasando las páginas. Y cuantas más páginas pasas, pues más se envenenan y todos terminan muriendo así. Y bueno, eso es todo, espero que os haya gustado. Si es así, dadle al like, dejad comentarios que ya sabéis que siempre los contesto. Si no estáis suscritos, suscribíos y sobre todo, dadle a la campanilla para que YouTube os avise de cuando cuelgo nuevos vídeos, que ya os avanzo que dentro de esta sección los siguientes libros van a ser Por no mencionar al perro de Connie Willis, Vox de Christina Dalcher y La abadía de Northanger de Jane Austen. Y dentro del ámbito de los cómics, los siguientes van a ser Victoria Oscura de Batman de Jeff Loeb y Tim Sale, y voy a seguir con el Capitán América de Ed Brubaker. Nos vemos en el siguiente vídeo.